Gracias por estar con nosotros. Y vamos a platicar ahora en un momento de un tema muy interesante del bullying. Nada más antes, déjenme decirles que Matute regresa a la Arena Ciudad de México. Matute en concierto con su Party Monster Tour el próximo 27 de abril de este año, de 2024. Este sábado, a las 9 de la noche. Así que en ¿Qué tal, Fernanda? Te queremos regalar 20 pases dobles para este gran concierto. El único requisito que debes tener es pues que estés aquí en la Ciudad de México para que puedas recoger tus boletos. Son boletos dobles, entonces tenemos 20 pases dobles para las personas que quieran ir a ver a Matute. Hay que venir a recogerlos aquí a las instalaciones de Grupo Imagen. Y si quieres ganar los tuyos, necesitas llamar a este teléfono 5576 53 50 27. Ahí te va otra vez, 5576 53 50 27, 5576 53 50 28, 5576 53 50 28. Ya tienen muchos, ¿no? Ya son 10 números, ¿no? Ya al rato vamos a tener 30, entonces qué difícil es dar un teléfono. Pero bueno, ahí están los teléfonos, marquen a partir de este momento y hasta la 1 de la tarde, Matute en concierto, boletos dobles. Y ahora sí, vamos a platicar en este momento con Emily Chávez. Ella es maestra en educación y pedagogía, y Katy Calderón de la Barca, psicóloga clínica, especialista en terapia familiar y de pareja. Y vamos a hablar del bullying porque leíamos hace unos momentos unas cifras impresionantes en torno a lo que estaba pasando en las escuelas y de cómo se está, pues, cómo se ha generado esta violencia. Y esa violencia que viene, pues, desde la familia, que viene y que la vemos todos los días y que las escuchamos en los medios de comunicación, la vemos en los periódicos, y que nos estamos, pues, acostumbrando a vivir en esa violencia. Y bueno, pues los niños no es la excepción. Y obviamente, pues ellos en algún momento replican esta violencia porque la ven en casa, porque la ven en la tele, porque la ven en la calle, porque la ven en todos lados. Yo les agradezco mucho que estén aquí con nosotros, Emily, Katy. Gracias. Y pues comencemos, ¿no? Con el tema del bullying. No sé quién quiere empezar. ¿Cómo ven la situación? Como tú quieras. Adelante, Emily. Pues que, mira, fíjate que es interesante todas las cifras que dices, porque evidentemente, pues sí podemos ver este paralelismo o esta réplica en la violencia social y además en la violencia escolar, ¿no? Tiene que ver con muchísimos factores, no nada más con la violencia intrafamiliar, porque muchas veces dice uno como mamá, ¿no? Oye, pero si yo le doy todo, somos amorosos aquí. ¿Y qué es lo que pasa dentro de la actitud del niño que puede estar haciéndole daño a alguien más y no pueda tener tal vez esta inteligencia emocional o esta empatía, ¿no? Este cuidado al cariño de los demás, ¿no? Al corazón de los demás. Entonces, hay veces que puede ser eso, ¿no? O puede ser también, pues desgraciadamente, lo que ven en las redes, ¿no? Hay muchísimas conductas que son replicadas de, pues, trends de Instagram, de TikTok, de cosas así, en donde, pues, se les hace chistoso hacer bromas que solamente son chistosas para lo que lo hacen, no para que lo reciban, ¿no? No, y además que de alguna manera también se vuelven como retos, ¿no? Dentro de las mismas redes sociales, cosa que antes no sucedía. O sea, por lo menos no teníamos hace algunos años las redes sociales y entonces tampoco teníamos como esta parte en la que nos tenemos que preocupar dónde veían esa violencia, y ahora sí. Claro, y aquí parte de lo que, como bien decía Emily, el foco, creo que si lo observamos con mucha curiosidad, con ganas de comprender y con ganas de que realmente esto sea algo que podamos cambiar. Yo siempre busco, ¿no? La parte que uno puede cambiar es la propia. Entonces, si yo observo qué es lo que estoy haciendo como ejemplo en la educación, cuáles son las pautas que yo traigo, o sea, yo en mi conducta con mis hijos, pero también de qué patrones de educación vengo. Entonces ahí tengo un terreno mucho más amplio para poder observar, ok, yo sí vengo de patrones en donde ha habido violencia, en donde ha habido falta de agencia de responsabilidad, en donde te hago a ti sentir culpable, no, es que tú me pones así, tú me haces enojar. Esta frase que siempre repito, tú me haces enojar, es una frase de falta de agencia de responsabilidad. Y cuando ahora sí que me pidió a gritos que lo golpeara, me pidió a gritos que es tan chismosa, es que es tan interrumpe tanto o tan insoportable que entonces por eso se lo ganó a gritos. Entonces, esta parte que también mencionaba Emily de la empatía, o sea, cuando yo no tengo un desarrollo de esta habilidad, de esta actitud de empatía, entonces difícilmente voy a poder tener conductas que incluyan al otro. Entonces definitivamente como sociedad nos falta mucho trabajo en inteligencia emocional, nos falta mucho trabajo en desarrollo de agencia y responsabilidad, de hacerme dueño de mis emociones, de mis pensamientos, de mis conductas, saber que esos son actos que yo genero y ver el impacto que tienen, porque, o sea, si como papás
nos observamos como ciudadanos y no lo hacemos, nos damos cuenta que lo justificamos porque el tráfico, porque el cansancio, porque el trabajo, porque el agotamiento. Y entonces, ¿qué sucede con el terreno de cambio? Entonces, el bullying puede irse a las dos direcciones, el que está bulleando, ¿no? O el que es víctima del bullying. Y aquí creo que hay que trabajar en las dos direcciones. O sea, cuando mi hijo está recibiendo este tipo de digamos, de maltrato, de violencia, ¿cómo puedo apoyar y cómo puedo guiar a la familia a que pueda restablecer esas heridas para volver a recuperar la confianza, la seguridad? Y por otro lado, si es a mi hijo al que le están diciendo, oye, tu hijo lo hizo, ¿de qué manera lo abordo? Que no sea a través de la vergüenza, que entonces lo quiero crucificar, lo quiero matar y entonces actúo con más violencia y entonces, o sea, no hay un espacio para la introspección. Entonces creo que el bullying lo que nos invita es a hacer trabajo personal de cada quien con nosotros como padres, como sociedad, y de invitar a nuestros hijos, alumnos, a que podamos hacer un cambio en nuestras relaciones sociales. Pero esto no es algo que se da, o sea, de manera espontánea. Esto es algo que se tiene que desarrollar y que se tiene que trabajar con programas como los que yo sé, que aquí mi amiga también trabaja en los colegios, ¿no? Que esto es algo que a nivel cultural tendríamos que tener un trabajo. Así como nos dan matemáticas en el colegio, tendrían que darnos el curso para padres definitivamente y como alumnos en empatía, en habilidades sociales, en inteligencia emocional. Pero si quitaron civismo, digo nada más como cuestión importante en una conducta social, nada más. Imagínate verlo hacia la cuestión familiar, me parece mucho más complicado. Pero a ver, déjenme entender una cosa. Tú decías, por ejemplo, esto de tú me haces enojar, decías esta frase que es contundente. ¿Quiere decir entonces que lo que está sucediendo es que le estamos aventando la responsabilidad a la otra persona de las conductas anormales que yo pueda tener? Híjoles, lo que pasa es que además estamos hablando hasta ahorita, de un bullying hecho fuera de casa. Pero tenemos que abordar también el bullying dentro de la casa, porque justamente esa frase que dice Katy, que dices tú ahorita que estás repitiendo, es un bullying muy claro que hace la mamá o el papá o los hermanos, ¿no? Y este amor condicionado en el que si tú tienes el comportamiento que yo necesito para estar bien y estar en paz y yo darte en intercambio amor y cariño, entonces hay una buena comunicación. Y si tú no cumples con ciertas normas o ciertos comportamientos o ciertas características en donde tal vez no te estoy dejando estos tres derechos fundamentales del ser humano, que son ser, necesitar y existir. Si yo no te estoy dejando ser, necesitar o existir, yo estoy tal vez como mamá, como papá, haciendo una negligencia o creando una negligencia parental. O sea, realmente estas heridas emocionales que puedes llegar a hacer con este condicionamiento de amor son verdaderamente terribles para cuando te vuelves adulto, y por eso necesitan ir a terapia todos. Y es que, perdón que les interrumpa, pero es que esto es fundamental. Qué bueno que estamos abordando esta parte, porque por lo general en muchos programas o en muchos lugares cuando se aborda el bullying, siempre se aborda el bullying desde el niño al niño. Pero pocas veces se entiende que el bullying también es el reflejo de la conducta de los padres. Sí. Y es decir, que el papá a veces o la mamá no se dan cuenta. Y cuando hablamos de eso de tú me haces tú me haces enojar, es a veces las palabras del esposo a la esposa 100%. O viceversa, ¿no? Sí. En donde le dices tú no me haces feliz, tú no me complaces, entonces el niño va a llegar a la escuela y agarra al chavillo y entonces de como tú no me obedeces, como tú no me... Claro, y entonces empiezan a hacer eso, pero no se aborda de este lado. Eso viene justo de un sistema del que veníamos todos, un sistema de crianza basado en el miedo y la amenaza y el castigo, en donde yo tengo el poder de cambiarte a ti. Por eso hablo de agencia de responsabilidad. O sea, cuando tú estás trabajando contigo, el modelo cambia. Porque hacer esa elección es hacer una elección basada en el amor, basada en la responsabilidad y basada en límites claros que nos puedan dar una línea de respeto en las relaciones para que se den estas conductas que nos está explicando Emily. Ahora, cuando estamos hablando de este bullying, o sea, generalmente en la escuela parte de lo que se detona es las intenciones de maltratar, las intenciones de amenazar, las intenciones de lastimar. O sea, cuando tú tienes estas, digamos, heridas o cargas este resentimiento, coraje, muchas veces
esto te hace sentir en una desventaja de poder, a ti como, digamos, como niño, como adolescente, porque no estás pudiendo poner límites a tus padres. Entonces, ¿qué haces? Este poder que no puedes sentir en una relación de violencia y en donde alguien es más poderoso que tú, te hace sentir menos, disminuido. ¿Qué haces? Obviamente, al de enfrente, tú actúas esta necesidad de poder, de sentir, ahora yo sí puedo y ahora yo sí someto. Y como bien decía ahorita Emily, yo recuerdo un caso muy sonado que había de estas como pandillas en los colegios, y se me presentan, cuando fui directora de un colegio, dos papás tremendamente sensatos, respetuosos, amables con el que era un líder de una de estas bandas, ¿no? Y cuando yo veo la vergüenza, cuando yo veo estos papás de verdad educados, con valores y todo, y que te rompe el esquema de los tipos de papás que normalmente te vas a topar con alguien así, empiezas a indagar y te das cuenta que detrás de esta familia, el hecho de no sentir que tienes el poder económico, por ejemplo, que te empiezas a sentir disminuido, que empiezas a ver que tus papás no pueden, y ese coraje, esa herida, que a veces no es esta violencia física que se ve, esta herida de sentirte humillado, de sentirte avergonzado, es la que genera que quieras someter a otros. Entonces, por eso es necesario atender tanto al que es el agresor como a las víctimas, y mucho el contexto familiar, porque muchas veces los padres de verdad no saben cómo generar esta introspección, esta reflexión, y entonces de una situación crítica sacar una oportunidad de aprendizaje, que eso sería lo valioso cuando yo tengo una situación, o mi hijo bulleando, o mi hijo víctima de bullying. ¿Cómo puedo yo sacar una experiencia de aprendizaje que nos haga crecer como familia, como grupo, en lo individual y en lo colectivo? Y como colegios también, decir, a ver, ¿cómo yo voy a hacer un programa en donde esto sea una invitación a que como sociedad podamos crecer? Sí, que es lo que creo que se debe de empezar a trabajar en ese sentido. Estamos de regreso a través de QTF. Gracias por continuar con nosotros aquí en este espacio. Y bueno, estamos hablando de bullying, cómo ayudar a tus hijos a sobrevivir del bullying. Yo les preguntaré algo que a mí me ha tocado ver y vivir. ¿Cómo ayudas a tu hijo cuando los papás son los que fomentan el bullying, pero de manera consciente? Es decir, que hay papás que le dicen a sus hijos, no, pues tú ya y reviéntale el océano Pacífico, pues vas a lo que vas, no te dejes. Y entonces empiezan a volver a unos niños agresivos, a que efectivamente hagan bullying, pero el papá o los papás o las mamás están conscientes. Y que además a mí me tocó, por ejemplo, una vez en la escuela a un niño que la maestra lo tocaba. A ver, niño, no me toque porque la demando. Mis papás son abogados. Sí. Y me dijo que si me tocan, yo le diga y los demande. Entonces el niño andaba súper empoderado, ¿no? Entre comillas, haciendo todo ese tipo de cosas. Y entonces amedrentaba a los compañeros y porque mi papá es abogado, en fin. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se trabaja con eso? Lo primero que hay que entender es que definitivamente el ser hijo no te hace ser papá. Entonces, esta falta de capacitación parental que existe generalizada por la famosa frase, aquí nadie te enseña a ser padres, hay que eliminarla, ¿no? Hay que erradicarla porque efectivamente hay cursos, libros de capacitación parental en donde pueden de verdad buscar un montón de información, porque esto no se va a poder decir en 12 minutos ni siquiera, ¿no? Pero algo muy importante es justamente eso, el poder entender la conciencia de ser padres, ¿no? ¿Cuál es tu rol como líder de una comunidad familiar en donde tienes que, y cuál es tu rol, ¿no? ¿De qué se trata ser papás, ¿no? Y yo por eso le digo a todos mis pacientes, a todos mis alumnos, que le quito el nombre de familia a la familia y al nombre de niños y adolescentes y jóvenes, estas etiquetas tan normales y naturales de decirlo, como humanos en formación, para que nosotros como padres de familia nos convirtamos en formadores, en capacitadores de humanos, para que lleguen a unas metas específicas, tanto emocionales, físicas, económicas, lo que sea, ¿no? Porque hay que ayudarles a desarrollarse, ¿no? Pero ese es en caso de que el papá esté consciente, los papás estén conscientes y quieran hacerlo. Sí, pero cuando no quieren hacerlo, ¿cómo trabajas, por ejemplo, con los maestros o los otros papás, en el que le digas, oiga, señores, que su hijo, a mí es que mi hijo, a ver, oiga, profesora, y que la profesora o la dirección te diga, híjole, pues si la única solución, porque además así fue, la única solución que le dieron a esta persona, a esta niña, fue, pues cámbiala de escuela, señora. Sí, no, eso es esa fue la solución. Sí. O sea, ante la agresividad del niño y ante la agresividad de los papás,
La respuesta de la escuela hacia el niño, a la niña bulleada fue, pues cámbiala de escuela porque pues, Sí, eso no va a cambiar. es terrible. Y fíjate, eso como me tocó también, o sea, como directora, verlo con los papás, el miedo de los maestros, esto que de lo que hablas, el maestro decirme, no, Miss, yo ya no quiero, es decir, a ver, yo voy a estar contigo siempre, ¿no? Porque evidentemente detrás de una persona que reacciona así, hay un trauma profundo, o sea, instalado en su historia, y evidentemente está reaccionando desde esa parte. Entonces, uno es capacitación a los maestros. Todo mi grupo de maestros siempre, o sea, ayudarlos a entender cuando había una señal de alerta en los padres para que ellos supieran que tenían que atender, digamos, esto con conductas muy puntuales y bajar la intensidad del papá, porque el papá lo que está buscando, el papá agresivo está buscando poner un límite. Entonces, aquí, como bien lo dices, cuando están un poquito más abiertos, tienes chance de hablar, pero cuando no, a mi hijo yo le digo que le reviente la boca. Es decir, a ver, esta estrategia está siendo, o sea, utilizada por ti como papá para poner un límite. Si buscamos límites más digamos, más estratégicos, más atinados, mucho más eficientes, estos límites pueden hacer que el límite pare aquí, la pelea pare, y entonces es ayudarlos, no a decir, a ver, está mal, que evidentemente la violencia está mal porque lastima y pisa los derechos de otra persona, pero esta persona que viene evidentemente de una situación de mucho trauma en donde su sistema nervioso no funciona al 100, entonces necesitas también buscar de qué manera incluyes a ese papá o a esa mamá en una invitación a crecer en su humanidad. Y entonces necesitas tú tener mucha preparación, obviamente, en estrategias de comunicación, que para eso están libros como los nuestros, ¿no? En donde puedas desarrollar en las personas capacidad de escucha, porque cuando están en como decimos, modo reptil, no escuchan. Están agrediendo porque se sienten lastimados que a su hijo también le están haciendo algo. Entonces, ¿de dónde viene la violencia de decir, de a mí ya abusaron tanto de mí que yo no voy a permitir que nadie más abuse? Y entonces por una situación en donde a lo mejor dos niños chocan en un pasillo, le revienta la boca al otro porque dice, es que me lastimó. El papá, cuando te lastimen, lastimas, ¿no? Que no te vayan a ti a pisotear, y no tiene nada que ver con ese contexto. Entonces, lo que necesitas primero es ayudar a que esta persona, que cuando nos ponemos muy locos como papás, es, o sea, permitirnos ver de manera mucho más amplia, abrir la perspectiva. Y por eso siempre les digo, invita a la curiosidad para que logres comprender. La curiosidad no viene cuando hay un sistema nervioso alterado. Entonces, aquí es donde puedes hablar con estos papás con cuidado, como te digo, buscando que su sistema nervioso se baje. Y entonces decir, es más eficiente que no haya ni de un lado lastimadura hacia otro, que no haya violencia, pero que haya respeto y mejor convivencia. Entonces, si todos hacemos nuestra parte, o sea, necesitamos trabajar en equipo, como bien lo decías, o sea, humanizándonos. Entonces, esa es la clave, pero necesitas saber cómo detectas un sistema nervioso alterado en la persona que tienes enfrente, porque si no, lo único que se va a generar es amenaza con otra amenaza, y entonces va a ser, así que ojo por ojo, diente por diente, y todos chimuelos y tuertos, ¿no? Incontrolable, ¿no? Sí, yo creo que también es importante que en la sociedad se pongan líneas claras hasta en las instituciones, ¿no? Y entender que la educación vital, por decirlo de alguna manera, le corresponde en la casa, y la educación social a la escuela. Entonces, sí poner un límite y una línea muy, muy clara de respeto a la institución en donde ponen a sus hijos, para que también la institución tenga las herramientas y la posibilidad de poder decirle, no te puedes meter aquí, y yo voy a poder escuchar estas vocecitas, estas cosas que casi nadie pone atención, para escuchar estas voces de ayuda, estos gritos de ayuda que son tan sutiles, porque el bullying, de verdad, como da mucha vergüenza, no se ve y no se escucha tan fácil, ¿no? Y entonces, para que la institución pueda tomar las cartas en el asunto y que pueda resolver una situación social, ¿no? Yo creo que es importantísimo. Y los papás tienen forzosamente que cooperar, y tenemos que cooperar no llegando en estos estallidos, tenemos que cooperar haciendo equipo, porque el bullying tiene que ver con la humanización, o sea, como cuando se resuelve es con la humanización de nosotros, digamos, como cultura, como nación. Si lo hacemos solamente unilateral, evidentemente no lo vamos a resolver. Entonces, por eso el trabajo empieza con uno mismo, reconociendo qué parte es la que voy a aportar yo, y lo que es clarísimo es que la violencia nunca lo va a resolver, porque la violencia nos va a dejar lastimados. Sí o sí, siempre nos va a dejar lastimados, y por eso es tan importante
Pensar en estrategias que nos hacen personas pensantes, personas que razonamos. Esas son las estrategias que están lejos de la violencia. Nos quedan 3 minutos. ¿Cómo hablamos con los hijos? ¿Qué les decimos para decir, a ver, hijo, si eres buleador o si no eres buleador, cuídate del bullying? Yo creo que lo más importante es primero detectar qué es lo que, cómo poder detectar si tu hijo tiene un bullying o algo así, y puedes notarlo en la falta de apetito, etcétera. En el momento en el que existe el bullying, existe cualquier agresión, es importante entender que el sentimiento que está roto es la conexión, la conexión con uno mismo y la conexión de tú con tus hijos. Entonces hay que revisar esta parte de conexión, la conexión entonces de los niños con los niños, de los maestros con los niños. En el momento que hay una conexión amigable y sana, entonces se pueden resolver hasta la comunicación, vas a poder a resolver muchísimas cosas. Entonces hay que poner muchísima atención en la conexión que tú tienes con tus hijos y tus hijos contigo y tus hijos con ellos mismos, ¿no? En un minuto, mi querida Katy, ¿qué le dices a un niño, aunque aunque no esté boleado, simplemente que detecte esos focos rojos? Lo primero sería revisar el vínculo de confianza. O sea, yo le diría, no voy a decirte nada, voy a apretar la boca y quiero que me digas del 0 al 10, ¿cuánta confianza sientes para poderme decir lo que necesitas? Para que yo trabaje en eso, porque lo primero es saber que está abierto el canal. Si hay confianza, tus hijos se van a acercar. Si no la hay, no vas a poder resolver porque no te vas a enterar. Sobre todo, yo he visto que hay niños o hay niñas, obviamente, por la edad, que no detectan que les están haciendo bullying. O sea, de algún momento, ¿no? Puede ser que no detectes porque el patrón en tu casa es de mucha burla. Somos un pueblo muy burlón, un pueblo muy criticón. Entonces, el hecho de ser criticones, juzgones, ay, chaparro, ay, feo, mira qué gordo estás, mira qué bruto eres. O sea, y entonces cuando ese es el patrón que tú traes, ese es el patrón relacional que aprendiste y uno busca lo familiar. Y entonces eres tu brother del bully, ¿no? Y te tratan así, claro. Y dices, pues no hay problema porque ya lo normalizaste. Tus datos, Emily, y tu libro. Claro que sí, Emily Chávez Daumas en todas las redes sociales y mi libro La conciencia de ser padres con H, que se puede comprar en Gandhi. Katy. Y bueno, yo les dejo, mi libro es Adolescencia, Oportunidad y Reto, no tires la toalla, en cualquier librería lo encuentran y ahí vienen todos los datos de cómo generar agencia de responsabilidad. Les dejo mis redes sociales, Katy C. de la Barca y Katy se escribe C-A-T-H-Y, ahí pueden encontrar material para poder seguir creciendo como papás. Pues muchas gracias, yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, ojalá puedan regresar y que tengamos la oportunidad de... Es que nos quedamos, no creo que ni a la tercera parte, ¿no? Esto es muy amplio porque también, bueno, pues hay que hablar también de los hijos tiranos, hay que hablar de todo lo que tiene que ver dentro de la pareja. Como vale la pena retomar el tema.